recapitulación de lo que estábamos viendo la última vez. No sé si alguien me puede dar un feedback por el chat, si oyen, se oye lo que estamos hablando. Ok, perfecto. Entonces, la semana, bueno, tal vez antes de comenzar, comentarles que si ustedes están en sus dispositivos, me hicieron unos comentarios que creo que son bastante buenos de poder estar cambiando la presentación y que se viera un poco más grande, en algunos momentos la imagen y en otros momentos la presentación que se viera un poco más grande. Lastimosamente tenemos un poco de limitantes con eso, ¿verdad? Sin embargo, usted sí lo puede hacer desde su dispositivo. De su dispositivo, si usted quiere ver la presentación en grande, usted puede darle para un lado y escoger si quiere ver o darle en el cuadrito pequeño, creo, le puede dar ahí en el cuadrito pequeño y se le hace grande la imagen del que está hablando, o le vuelve a dar en el cuadrito pequeño y se le hace grande la imagen de la persona, perdón, de la presentación. Entonces, cualquiera de las dos, como a ustedes les salga mejor. Lastimosamente, desde acá yo no puedo estar haciendo esos cambios, ¿verdad? El programa no me lo permite. Sin embargo, creo que ya con la bendición de que podamos estar reunidos, creo que ya es bastante. Recuerde que al final vamos a dejar un tiempo para preguntas y respuestas, así de que usted puede ir haciendo, anotando ahí sus preguntas o las puede ir haciendo por ahí. Ahí en su dispositivo también hay una opción de levantar la mano para que usted la pueda levantar, y al final pues le vamos a ir dando la oportunidad, le vamos a abrir el micrófono y la cámara, así de que espero que no esté que esté un poco presentable, ¿verdad? Para que le podamos abrir la cámara y usted pues pueda hacer su pregunta y todos podamos aprender y crecer en el Señor. Bien, estuvimos viendo la semana pasada, iniciamos el viernes y estuvimos viendo con respecto a la definición de los conceptos bíblicos. Se recuerda, estuvimos hablando de que esto es un poco, bueno, es importante para nosotros porque muchas veces estamos escuchando a través de las predicaciones estos conceptos, sin embargo no entendemos a profundidad lo que quiere decir cada uno de estos conceptos. Entonces, su iglesia siempre se ha caracterizado por ser una iglesia en la cual tratamos de instruir al pueblo de Dios, no solamente darle, bueno, no damos consejos motivacionales ni prédicas terapéuticas, sino que queremos que la gente se sature de la palabra de Dios de manera que sepan cómo responder a las situaciones como las que estamos viviendo ahorita y a cualquier otra situación que pueda llegar a su vida. Entonces, estuvimos hablando, y una de las palabras que vamos a iniciar desarrollando es la palabra revelación. La palabra revelación, ya estuvimos hablando la semana pasada, solo para hacer una breve recapitulación por aquellos que no nos acompañaron o no han tenido la oportunidad de ver esto, también para refrescar un poco. Decíamos que la abundancia de información no necesariamente es sinónimo de verdad. Decíamos esto con respecto a que muchas veces tenemos cantidad de información, pero es importante no solamente que usted se llene de información, sino que la información que usted tenga sea verdad. Y como iglesia, el Señor nos ha establecido a nosotros como la columna y el baluarte de la verdad. Por lo tanto, nosotros, como parte de nuestra función y de nuestra creación, estamos siempre deseando obtener información, pero esa información, la información más importante, creo yo, que el ser humano puede tener, adquirir, buscar, es aquella que tiene que ver con lo que Dios ha revelado. Hay ciertas cosas que Dios ha revelado y nosotros tenemos que entenderlas. Decíamos que la palabra revelación viene del latín revelatio, que quiere decir de levantar, quitar o hacer hacia atrás. El velum, que quiere decir el velo, algo que está cubriendo la mirada de la persona, y el tio, que es la acción.
Entonces, la palabra en sí quiere decir quitar el velo, una acción que permite quitar el velo, quitar algo que está cubierto. En este sentido, la revelación es conocer información con respecto a Dios que Él ha querido darnos a conocer a nosotros, que de otra manera usted y yo jamás hubiésemos podido conocer. Dios es un ser personal y lo decíamos la semana pasada, que Él habla a su creación y de hecho habla a la nada y las cosas comenzaron a existir. Génesis capítulo 1 dice que Dios dijo Dios sea la luz y la luz fue hecha, la luz empezó a existir. Dios a través de su palabra crea, a través de su palabra se da a conocer al ser humano y a través de su palabra pues decreta todas las cosas que van a existir o que las cosas como van a suceder. Por lo tanto es importante tener en cuenta como creyentes a qué nos referimos con la palabra revelación. Hablábamos de la revelación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Decíamos que la médula de las Escrituras es Dios revelándose a través de la historia a toda la humanidad. Desde el principio Dios estuvo en comunicación con, no con todos los seres creados, sino con aquellos que creó a su imagen y semejanza. Los creó de tal manera que Él pudiese comunicarse con estas criaturas que somos usted y yo, es la humanidad entera. Decíamos que los medios por los cuales Dios se revelaba al pueblo era a través de los profetas en el Antiguo Testamento, y esto era un privilegio, era una responsabilidad, y al mismo tiempo era una labor terrible, porque cuando la palabra de Dios es predicada, cuando la palabra de Dios es enseñada de manera fiel, muchas veces no es lo que lo que la gente quiere escuchar. Muchas veces los falsos maestros, mejor dicho, los falsos maestros son caracterizados por suavizar el mensaje de Dios, por tergiversar lo que Dios ha querido decir. Cuando un profeta hablaba de parte de Dios, él con mucha valentía, con mucho denuedo, se paraba delante del pueblo y decía, esto dice Jehová, y comenzaba a dar un mensaje que muchas veces era un mensaje fuerte, era un mensaje doloroso, era un mensaje que llevaba al arrepentimiento, era un mensaje que en su momento tal vez traía mucha confusión, mucha desesperanza, perdón, confusión no, mucha desesperanza, pero cuando la gente empezaba a entender lo que Dios realmente había querido decir, este mensaje daba esperanza, porque de alguna manera Dios le estaba diciendo al pueblo, les estoy hablando porque hay una relación que yo quiero mantener con ustedes. Entonces, es importante que entendamos esto y al mismo tiempo entender la forma en la que Dios se revelaba en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento decíamos que Dios se revelaba a través de su Hijo Jesucristo. Es la máxima revelación. No quiere decir de que fue la única revelación, sino que Dios también se reveló a través de los apóstoles, quienes fueron, y póngame atención con esto, los apóstoles fueron los únicos que tuvieron, por decir así, de último, el ministerio profético. El ministerio profético quiere decir que ellos fueron los últimos que a los quienes Dios les reveló algo nuevo y de manera que ellos lo pudiesen plasmar, enseñar al pueblo y quedara en las escrituras que hoy conocemos para nuestra instrucción. Después de que murió Juan, después de haber muerto Juan el apóstol, que muere en la isla de Patmos y nos da el libro de Apocalipsis, nosotros como creyentes, y eso lo vamos a hablar más adelante en otra sesión, nosotros como creyentes creemos que las escrituras, el canon de las escrituras fue cerrado. Ya no hay nueva revelación. No existe, si usted en algún momento ha ido a una iglesia, donde en esta iglesia dice, Dios me está diciendo en este momento, eso es mentira. Eso no pasa, eso ya no sucede. Dios hoy en día, no estoy diciendo
que Dios no puede hacerlo. Sin embargo, ya Dios hoy en día no habla de manera audible a la gente. Dios no está hablando, porque si estuviese hablando fuese para dar una nueva revelación. Sin embargo, Dios no es que Dios ya no habla, ya vamos a ver eso más adelantito, no es que Dios ya no está hablando, pero ya no está dando una nueva revelación. Por eso vuelvo y repito, si hay iglesias o hay personas que dicen que han tenido una revelación por parte de Dios, esos son falsos profetas, esos son falsos maestros. Ya no hay nueva revelación. Lo decíamos la semana pasada, así rapidito, que hay muchas personas que pueden utilizar la palabra revelación porque no entienden el significado tal cual de la revelación, lo confunden con iluminación, que ya vamos a hablar de eso, pero nueva revelación ya no hay revelación por sueños, ya no hay revelación por medio de visiones, ya no, esas revelaciones ya no existen. Dios las ha detenido y las ha detenido porque ya todo lo que Él ha querido revelarnos ya está en las Escrituras. ¿Cómo podemos nosotros entender o qué podemos hacer con las personas que están teniendo una nueva revelación? Bueno, la misma Escritura nos dice que si hay alguien que está profetizando y que tiene una revelación de parte del Señor, todo lo que esta persona profetiza se tiene que cumplir, absolutamente todo. Si de 100 profecías que dio esta persona, 99 se cumplen y una no se cumple, dice la Escritura que Jehová jamás habló. Falso es ese profeta. Y podemos ver en nuestros medios que hay muchas personas que decretan cosas y dicen, declaramos en el nombre del Señor que esta persona se va a sanar. Cuando declaran es porque ya Dios les ha dicho que así va a ser. Ya no es una palabra mágica decir, yo declaro que, eso no es una palabra mágica. Cuando los profetas utilizan la palabra declaro es porque Dios les ha dicho que lo declaren de esa manera, que lo de esa manera porque Él lo va a hacer de esa manera. Entonces, creo que usted y yo en más de alguna ocasión hemos escuchado personas decretando sanidades y las sanidades no se dan. ¿Ya? Hemos escuchado situaciones en las que personas han decretado o declarado o dicho que han tenido una visión de parte de Dios de sacar un préstamo y después el préstamo ya no se puede pagar. Y de tantas maneras han engañado a las iglesias utilizando mal la palabra revelación o siendo farsantes delante del pueblo, diciendo que han tenido una revelación de parte de Dios cuando Dios realmente nunca habló. Entonces, esto, hermanos, creo que es crítico, es importante que usted y yo entendamos qué es lo que Dios está queriendo decir. A lo largo de la escritura, Dios ha estado revelando 5 temas. En particular, Dios estuvo revelándose a sí mismo, sus atributos, misericordioso es el Señor, tardo para la ira, lento en misericordia, eso es una descripción que Él da de Él mismo. También revela sus pactos, que son la forma en la que Dios se relaciona con su pueblo. Reveló la ley, que es la forma en la que Él espera que nosotros nos comportemos. Revela su salvación en diferentes partes, revela la salvación, por ejemplo, de parte de la forma en la que Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Esa es una forma de salvación, hasta que reveló la salvación a través de Jesucristo y también revelando su reino. En la iglesia hemos estado estudiando últimamente el Evangelio de Mateo y Mateo habla exclusivamente de ese reino. El tema central es el reino del Señor. Entonces, hasta ahí habíamos llegado la semana pasada y me hicieron una pregunta la semana pasada, me hicieron una pregunta con respecto a que yo les mencionaba que la Biblia
contiene revelación de parte de Dios, pero no toda la Biblia es revelada por Dios. La Biblia contiene, y repito esto, la Biblia contiene revelación de Dios, pero no toda la Biblia es revelada por Dios. Ahora bien, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y eso es lo que quiero desarrollar, estos tres temas, esas tres palabras rapidito. Póngame mucha atención para que usted pueda ir teniendo una idea más clara de cuando usted escucha a un predicador, la manera en la que tiene que estar usando cada una de estas palabras. Voy a hacer uso a mí me gusta usar mucho la pizarra, así es de que si no entienden los dibujitos, ahí me van a disculpar, pero es una forma que yo creo que es bastante útil para que nos podamos comunicar. Decíamos que revelación es Dios. Este es el símbolo que yo utilizo para Dios. Dios tiene un mensaje que quiere dar a su pueblo. Para darlo al pueblo utiliza a un profeta. Este mensaje, como ya lo decíamos anteriormente, no hay forma en la que el profeta lo conozca si Dios no quiere darlo a conocer. Entonces, cuando Dios en un momento de la historia, en un momento determinado de la historia, decide dar a conocer este mensaje que es una verdad acerca de él o acerca de sus decretos, acerca del futuro, acerca de lo que él ha planificado. Cuando Dios quiere dar a conocer este mensaje, lo revela, ¿ya? Y a esto se le llama revelación. ¿Ya? Dios da a conocer este mensaje al profeta. Una vez que el profeta recibe este mensaje, Dios da al profeta algo que se llama iluminación. ¿Ya? El profeta recibe el mensaje, pero no solo basta con recibirlo, sino que el profeta tiene que entender el mensaje. Para que el profeta entienda el mensaje, Dios le tiene que dar claridad, Dios tiene que darle luz, tiene que darle iluminación. Esto es algo que pasa a un nivel espiritual y racional también. Esta es una obra de parte del Espíritu Santo. Entonces, cuando el profeta recibe el mensaje, él logra entender el mensaje a través de la iluminación. ¿Ya? Y una vez que el mensaje es entendido por el profeta lo da a conocer al pueblo, ya sea de manera oral o de manera escrita. ¿Ya? Tal vez a través de la Biblia, a través del Antiguo Testamento, a través de los escritos que ellos daban, estaban estas dos formas. Cuando el profeta daba a conocer el mensaje al pueblo, este es un proceso que se llama inspiración. La inspiración quiere decir de que hay un control de calidad que el mensaje dado por el profeta al pueblo tiene de parte de Dios. Dios pasa un control de calidad y asegura que lo que el profeta está queriendo decir al pueblo es exactamente lo que él ha querido dar a conocer. La inspiración yo le llamo el control de calidad que el Espíritu Santo pone dentro del mensaje. Entonces, la Biblia contiene revelación. La revelación es que Dios da un mensaje al profeta para el pueblo que de una manera, que de otra manera el pueblo no hubiese podido conocer. Ahora, no toda la Biblia ha sido revelada. Por ejemplo, si usted va al libro de Reyes, por ejemplo, al libro de Crónicas, esas son historias. Ya el libro de Eclesiastés, por ejemplo, el libro de Eclesiastés es una meditación que hace el autor, que se cree que es Salomón. Salomón está meditando acerca de todo lo que es la vida. Dios no le está revelando nada, Dios no le está dando un nuevo conocimiento, es simplemente que
Salomón está interpretando, o el autor de Eclesiastés está interpretando la vida, está interpretando y está diciendo, todo lo que el hombre tiene en este mundo es vanidad. De nada sirve desgastarse trabajando porque al final nos vamos a morir. No hay nada nuevo debajo del sol. Quise yo buscar la felicidad a través del amor y no lo encontré. Quise buscar la felicidad a través de las posesiones, no lo encontré. Quise buscar la felicidad a través del dinero, de las fiestas y no lo encontré. Quise buscar la felicidad incluso siendo la persona más sabia, teniendo sabiduría y tampoco lo encontré. Está el libro de Eclesiastés o lo que el autor de Eclesiastés está escribiendo siendo revelado por Dios. No, no está siendo revelado. Es simplemente que el autor está entendiendo la vida a través de lo que él entiende acerca de Dios. Está teniendo una perspectiva acerca de Dios. Ahora, todo lo que el autor escribe tiene el control de calidad de parte de Dios, que es la inspiración. Según de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ya? Los evangelios, por ejemplo, los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan e incluso el libro de los Hechos son narrativos. Hay una persona que está escribiendo, no está escribiendo los acontecimientos como ellos los percibieron. Están escribiendo los acontecimientos con respecto a Jesús, según ellos vieron las cosas. Esto no es iluminación. Cuando Jesús vino al mundo, mucha gente lo conoció, mucha gente vio sus milagros. Ahora, lo que hicieron los evangelistas fue redactar, dejar un escrito acerca de todos los acontecimientos que Jesús hizo. ¿Ya? Entonces, ellos estaban narrando los acontecimientos y las palabras de Jesús. Esto no fue revelado, sin embargo, fue inspirado. Lo que los autores estuvieron escribiendo, aunque no lo estaban recibiendo por revelación, sí estaban teniendo el control de calidad de parte del Espíritu Santo. Entonces, creemos que toda la escritura que nosotros tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirada, y dentro de la inspiración, de que todo es inspirada, hay revelación de parte de Dios. Cada vez, ¿cómo podemos nosotros definir cuando es una revelación y cuando no es una revelación? La revelación por lo regular es algo que Dios dice directamente, ¿ya? A veces se le aparece Dios a Moisés, ¿ya? Y se aparece a través de una zarza y le dice: Moisés, te voy a ocupar para esto, quítate las sandalias de tus pies porque la tierra en la que estás es santa. Esa es una revelación, es una revelación directa. Dios le estaba dando a conocer algo a Moisés, le estaba dando a conocer sus planes. De otra forma, Moisés no lo pudo haber conocido. Los profetas dicen: esto dice Jehová, o usted está leyendo los profetas. En los profetas se dice: y vino palabra de Jehová vino palabra de Jehová al profeta tal diciendo, ¿ya? Y los profetas hablaban, y lo que hablaban era revelado por Dios. A la misma vez que era revelado, era inspirado. Entonces, espero que esto esté claro. De alguna manera, así rapidito lo estábamos explicando. Si está claro, pues gloria al Señor, y si no, pues usted puede hacer ahí su pregunta y con mucho gusto pues nosotros le respondemos más adelantito. La revelación pasada y la revelación presente. ¿Qué queremos decir con esto? Es prácticamente lo que ya estuvimos hablando. Sigue Dios hablando al día de hoy. La revelación pasada la entendemos como todo lo que Dios ha dado y nos ha querido dar a conocer, no solamente a través de lo que Él ha revelado, sino a través de lo que ha sido inspirado por Dios. Entonces, si ya no hay revelación presente, ¿sigue hablando Dios? ¿Cómo podemos nosotros
casar esas dos verdades? Si ya no hay revelación, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Hermano, para eso tenemos las escrituras. Dios, a pesar de que ya no ha dado una nueva revelación durante 2000 años, Él sigue hablando a través de la palabra, a través de las escrituras. Entonces, este libro que usted tiene, ya el libro que nosotros tenemos como centro, el libro que nosotros tenemos como la base para nuestra toma de decisiones, la sabiduría, para guiar nuestras vidas, para guiar nuestras familias, para guiar las cosas que hacemos en la iglesia, todo está escrito acá. Los reformadores hicieron algo tan maravilloso que hicieron que la iglesia, de hecho ese es el significado de la reforma, traer a la iglesia de nuevo a las escrituras. Dios sigue hablando, no con una nueva revelación, pero sigue hablando a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de estos 66 libros que Él nos ha dejado. Usted no necesita una nueva revelación de parte de Dios para saber qué es lo que Dios quiere para su vida. Lo que usted necesita es saber cuáles son los principios básicos de la escritura. Usted me puede decir, pastor, pero yo cómo sé qué decisión tomar en esta situación en específico. Es fácil, hermano. Simplemente escoja lo que a Dios más gloria le trae, porque de eso se trata este libro. Este libro se trata de cómo el hombre pecador puede llegar a adorar y a glorificar a un Dios completamente santo. De eso trata todo este libro. El libro trata de Dios siendo glorificado, el libro trata de cómo Dios se revela a la humanidad para que la humanidad responda en obediencia a Él. Entonces, pastor, pero esta decisión es muy difícil, esta decisión me cuesta, esta decisión. Ok, yo entiendo. El mismo Señor Jesús lo dijo, si ustedes quieren seguirme, ustedes tienen que morir a ustedes mismos. Porque para seguirme, lo más importante soy yo, no ustedes. Lo más importante es que glorifique usted a Dios independientemente de su comodidad, independientemente de su sacrificio, el ser humano tiene que hacer absolutamente todo. Es más, el Señor Jesús dice que para poder seguirlo y glorificarlo a Él es necesario que usted esté listo para hacer morir su carne, para crucificarla todos los días. Es el propósito. Es el propósito. Ahora, hay profetas hoy en día, personas con la función de profeta, claro que lo hay. Existe una revelación que es esta, no hay nueva, pero es esta, una revelación pasada, así como usted lo ve ahí. Hay una revelación que ya fue dada. Existe una iluminación cada vez que un pastor, un predicador va a predicar. Previo a su predicación tiene que haber pasado tiempo con Dios buscando iluminación de parte del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tú realmente quisiste decir en este pasaje? ¿Qué es lo que realmente quisiste decir en este contexto? ¿Qué les quisiste decir a estas personas? Para eso necesitamos la iluminación. Y ahora oramos nosotros, una vez que ya hicimos nuestro bosquejo, ya hicimos la exégesis, la hermenéutica, ya utilizamos todas las herramientas que Dios nos ha dado y nos ha llenado de la iluminación para entender el pasaje y comprender en nuestro espíritu y en nuestra alma el pasaje que Dios nos ha mostrado a través de su revelación pasada. Entonces hoy pedimos por inspiración, Señor, yo ya tengo el mensaje acá, yo ya entiendo y espero no equivocarme en saber que eso es lo que tú quieres decir al pueblo. Ahora permite que en los próximos 45 minutos, en la próxima hora y cuarto, que yo voy a estar predicando este mensaje, que sea exactamente lo que tú quisiste decir, que la gente entienda lo que tú quisiste decir, que de mi boca salgan ejemplos, que salgan aplicaciones, que salgan ilustraciones, que vayan acorde a lo que tu palabra quiere decir.
En ese sentido, siguen habiendo profetas. Profetas con una nueva revelación, no, pero profetas que expresan o enseñan lo revelado por Dios al pueblo, sí hay, existen. Y esto quiero que quede muy, muy claro. Profetas con nueva revelación ya no existen. No hay, no busque más. Siento un sentir que Dios me está diciendo. A usted no le interesa saber lo que una persona dice, le interesa saber lo que la palabra de Dios dice. Eso le interesa saber a usted. Entendiendo esto, Dios entonces dio dos tipos de revelaciones, la revelación general y la revelación especial. Estas son dos formas en las que Dios se revelaba. Así de manera rapidito, la revelación general se dio a través de tres formas. La creación es una de ellas. Usted lo puede ver en Isaías, por ejemplo, Isaías 6:3 dice que toda la tierra estaba llena de la gloria del Señor. Ya toda la tierra conocía la gloria del Señor. Déjenme ver si tengo por aquí el texto. No lo copié. No me quiero atrasar en esto. Isaías 6:3, usted lo puede buscar ahí, solo anótelo. Y Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Romanos, ese sí quiero leérselo rapidito. El apóstol Pablo está hablando de que nadie tiene excusa para decir de que ellos nunca se imaginaron que Dios existía. Romanos 1:19 dice que lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, dentro de cada ser humano, pues Dios lo ha hecho evidente desde la creación del mundo, sus atributos, de que es lo que estamos hablando en los otros discipulados, los atributos, lo que Dios, lo que constituye o las perfecciones de Dios, mejor dicho, que son invisibles, su poder, su divinidad, su soberanía, su sabiduría, todos esos atributos que vamos a estar viendo en las próximas semanas, se han hecho visibles con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Eso dice la Escritura. Su majestad, el mundo, la galaxia, toda la creación nos habla de lo majestuoso que es Dios, nos hablan de su poder, nos hablan de su naturaleza, nos hablan de su bondad, nos hablan de su sabiduría, hermano. Basta con que usted pueda ver el milagro de la vida. Yo creo que, pensando lógicamente, no debería de existir, por ejemplo, ningún médico que no crea en Dios, que no crea en un ser superior. El médico, al estudiar la anatomía del ser humano, hermano, eso es creo que una de las mayores evidencias de que hay alguien que tuvo que haber hecho todo esto. La forma en la que los mares, los ríos, las montañas, todo eso, cuando usted ve las montañas y usted queda maravillado de cuánta belleza hay en todo eso, es porque dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos nos dicen qué podemos esperar de este ser que es el creador. La perfección, ese es uno de los argumentos para la existencia de Dios. El diseño que todas las cosas tienen se llama el argumento teleológico, y el argumento teleológico nos habla de un diseño perfecto. Todas las cosas tienen un diseño perfecto. Todo lo que
existe, no pudo haber sido casualidad. Ya la teoría del Big Bang y todas estas cosas son formas tan rebeldes de negar a Dios, porque que yo vea la creación, con solo el hecho que vea la creación misma me tiene que decir a mí que hay algo o alguien que tuvo que haber hecho todo esto. Por otro lado, la revelación general también se manifiesta a través de la gracia común. El Salmo 65, 9 nos dice: tú visitas la tierra y la riegas en abundancia, en gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua, tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra. Este fue uno de los argumentos que el apóstol Pablo utilizó en el Areópago cuando va y habla con estos hombres que eran muy sabios. Les dice: yo les vengo a hablar de un Dios, del Dios no conocido, de este Dios les vengo a hablar a ustedes. Y Pablo atribuía a Dios y dice que Dios no dejó de dar testimonio, dice Hechos capítulo 14, versículo 17, que Dios no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo, estaciones fructíferas y llenando vuestros corazones de sustento y alegría. La única razón por la cual los pecadores pueden vivir vidas decentes en este mundo es porque Dios tiene una gracia común para con todo el mundo. Si Dios así lo determinara, y en toda su razón y justicia lo haría, si Dios así lo determinara, hoy mismo podría acabar con cada uno de los seres vivientes de este planeta, no debiéndole nada a nadie. Todos hemos transgredido la ley de Dios, todos hemos insultado a Dios y somos dignos herederos del infierno, somos dignos herederos de su castigo. Sin embargo, usted y yo, antes de venir a los pies de Cristo, o mejor dicho, antes de que Él nos trajera, vivíamos vidas rebeldes. Y yo sé que si usted cierra sus ojos por un momento y ve hacia atrás, usted va a poder ver la mano de Dios en muchos acontecimientos de su vida. Tal vez días que usted no tenía nada que comer y alguien lo invitó a comer y usted dice: pucha, qué suerte la que tuve. Eso no es suerte, es Dios cuidando de usted. Y Dios cuida y sustenta, como lo decíamos lo decíamos ayer, que Dios cuida y sustenta a toda su creación. La creación existe, las personas inconversas, ateas, paganas, pueden gozar de los beneficios que Dios ha dado a toda la humanidad, como la vida, la economía, la salud. Eso es gracia común. Tenemos esto, tenemos vida y tenemos trabajo y todo esto solamente porque Dios es bueno. Esta bondad debería de alguna manera de decirle al pecador: hey, tú no te mereces esto, tú no te mereces estas oportunidades, alguien las está haciendo pasar, alguien es el responsable, alguien es el director de la orquesta que está haciendo que tú puedas tener acceso a esto. Hombres paganos tienen la capacidad de engendrar hijos, eso es gracia de Dios. Hombres ateos que no quieren nada con Dios, que niegan a Dios, tienen la capacidad de vivir un día más. Eso es pura gracia. Y por último está la conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 14, dice que cuando los gentiles, estos eran los que no eran el pueblo de Dios, cuando los gentiles no tienen ley, es decir, que no conocen los estatutos dados por Dios, cumplen por
distinto los dictados de la ley. Ellos, no entendiendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, de una forma primitiva, si lo quiere decir así, Él ha puesto un conocimiento con respecto al bien y al mal en todos los seres humanos, en todos los seres humanos. Si la gente conoce el bien, y usted puede ver el Señor Jesús, le dice a la multitud, ustedes siendo malos saben hacer cosas buenas para con sus hijos. ¿Ya? ¿Cómo es posible que alguien siendo malo pueda hacer cosas buenas? Porque hay una conciencia dentro de ellos que les dice cuáles son los estatutos. Hay un nivel primitivo, hay un nivel básico del cual Dios ha puesto en los seres humanos para que ellos puedan entender de alguna manera de que necesitan rendir sus obras malas a alguien. Y luego está la revelación específica. La revelación específica son 4 formas. Las teofanías, cuando hablamos de las teofanías, hablamos de estas formas en las que Dios se aparecía en el Antiguo Testamento, que en lo personal, y eso lo vamos a dejar para otro estudio, pero en lo personal yo creo que más que teofanías se llaman cristofanías. Las cristofanías era Jesús revelándose o mostrándose a la gente, al pueblo o a una persona en específico previamente a su encarnación. Previamente a su encarnación. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando en la zarza ardiendo, eso es una teofanía o cristofanía, Dios o el Señor Jesús se aparece como una columna de fuego, como una nube en el desierto. Estas son teofanías, son formas en las que Dios se revelaba a la multitud. Podemos ver también teofanías como por ejemplo el Shekinah de Dios que se conoce en el Antiguo Testamento. Dios descendía en una nube muy densa y su gloria resplandecía en el tabernáculo. Esto es parte de una teofanía también. Dios se revelaba, y tal vez una de las teofanías más personales de parte del Señor Jesús es el ángel de Jehová. Cada vez que usted ve, no un ángel de Jehová, sino cada vez que usted ve el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, eso hace referencia a la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, manifestándose antes de su encarnación. ¿Ya? A Josué se le aparece, por ejemplo, y se aparece como el príncipe de los ejércitos de Jehová. A Abraham se le aparece el ángel de Jehová. Y cada vez que usted encuentra ahí el ángel de Jehová, hace referencia a Dios o a Jesús en una forma visible previo a su encarnación. Luego tenemos como revelación especial la encarnación. Hablamos de esto la semana pasada. El Señor Jesús, Dios mismo, que es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, se encarna en una obra milagrosa, del Espíritu Santo, hace concebir a María, y de aquí se da lo que entendemos teológicamente como la unión hipostática de Cristo. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. No 50 y 50, sino 100%, total y absoluta, completamente hombre, y total y absoluta y completamente Dios. Jesús mismo decía que el que nadie ha visto al Padre, pero quien ve al
al Hijo ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos, dice en Juan capítulo 10. Hebreos capítulo 1, lo veíamos la semana pasada, que Dios habló en otros tiempos a nuestros padres, les dice el autor de Hebreos a los judíos. Dios habló en otros tiempos a nuestros padres de muchas maneras a través de los profetas, pero ahora en estos tiempos nos habla a través de Jesucristo. Dios se da a conocer, Dios se manifiesta de una forma maravillosa, de una forma nunca antes vista, que es en la humanidad de Jesús. Ahí se revela su carácter, su amor, su paciencia, su humildad, su misericordia, su poder. Todo lo que no podíamos ver de Dios fue revelado en Jesucristo. Colosenses, lo veíamos también la semana pasada, y Colosenses nos dice que Él en Cristo habita plenamente la divinidad, completamente. Él es el heredero de toda la creación. Entonces, esa es la revelación. Dios se da a conocer a través de Cristo encarnado. La tercera forma de revelación especial son las escrituras, ¿ya? Que es esto que tenemos. Las escrituras es toda, como ya lo hemos venido diciendo, es la información que Dios quiere que nosotros entendamos. Y póngame atención con esto. ¿Cuál es la diferencia entre la revelación general y la revelación específica? Póngame atención porque esto es súper importante. ¿Cuál es la diferencia? La revelación general puede llevar a alguien a reconocer que hay algo o alguien que tiene que ser adorado, pero no contiene la información necesaria para que la persona se salve. Y eso usted lo puede ver en Romanos 1. La gente no quiso dar gloria al Creador, ni quisieron adorarlo, sino que en vez de adorarlo, ellos entendieron que tenían que adorar a algo o a alguien y empiezan a adorar imágenes, empiezan a adorar formas de cuadrúpedos, empiezan a adorarse incluso ellos mismos. Es lo que dice la carta a los Romanos, en el capítulo 1. Entonces, la revelación especial a través de Jesucristo y de las Escrituras nos dan la información que usted y yo necesitamos para poder ser salvos. Si se recuerda, lo hablábamos la semana pasada, que a través de esta información es que Dios establece una relación con su pueblo. Si usted quiere tener una relación con Dios, esta es la base, porque la base habla de Jesucristo. El Señor Jesús dice, ustedes estudian las Escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Cristo muere y resucita, si se recuerda, venían unos caminantes del camino de Emaús y dice que Jesús ya resucitado se les une a ellos y él les empieza a explicar desde Moisés hasta los profetas cómo las escrituras hablaban acerca del Mesías, cómo las escrituras hablaban acerca de él. Entonces, no es cualquier información acerca de la Biblia la que usted necesita. Hay un montón de teólogos que lastimosamente no han podido ver que Cristo realmente es el Mesías, que el Mesías ya vino, que fue crucificado y que ha resucitado. Hay personas como la religión judía, por ejemplo, que ellos entienden el Antiguo Testamento, pero no logran ver a Jesús como el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, no es necesario solamente obtener información, es necesario creer en esta información, es necesario que la información que usted y yo tenemos acerca de la Escritura se vuelva una realidad en nuestras vidas. Entonces, las Escrituras son básicas. Hay iglesias que dan 40 minutos a la alabanza y 20 minutos a la predicación. Hermano, huya de esas iglesias, por favor, corra de esas iglesias. Pastores que
que se dedican a contar chistes, pastores que se dedican a entretener a la gente, pastores que para que la gente venga hacen dramas y hacen rifas y hacen esto, están quitándole el tiempo a la preciosa, sagrada revelación de Dios que Él ha hecho a través de las Escrituras, las cuales hablan de Jesucristo, quien usted necesita conocer. Porque si usted no conoce su vida, su obra, su muerte y su resurrección y sus planes, usted no puede venir a la salvación. No puede venir a la salvación. Es imposible. Y por último, hay una, valga la redundancia, una última forma de revelación, que es la segunda venida. En la segunda venida, dice las Escrituras, que usted y yo hoy por hoy vemos las cosas como a través de un espejo, como reflejadas en un espejo. Pero cuando Cristo sea revelado, 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por un espejo veladamente. Si ya no tenemos el velo para la salvación, sin embargo, sí tenemos el velo para entender a Dios tal cual Él es. Sí, Dios se ha revelado, pero todo lo que Dios ha revelado no es todo lo que Él es. Pastor Mario hablaba el día sábado acerca de que Dios es conocible, pero no conocemos todo acerca de Dios. Dios sigue estando velado en algunas cosas para nosotros. Entonces, 1 Corintios 13:12 dice que ahora vemos por un espejo, vemos veladamente, pero entonces, hablando de cuando nos encontremos con Cristo, cara a cara lo vamos a ver. Ahora conocemos en parte, pero entonces, cuando Cristo se manifieste en su segunda venida, le conoceremos plenamente como he sido conocido. Lo vamos a conocer tal cual Él es. Nunca antes hemos visto, la humanidad nunca antes ha visto al Cristo glorioso, al Cristo majestuoso, como cuando Él va a venir en su gloria para establecer su reino. Nunca antes lo hemos visto. En su primera venida lo vimos como un cordero. En su segunda venida lo vamos a ver como un león. En su primera venida lo vimos como un carpintero. ¿No es este el hijo del carpintero? Así es como la gente lo conocía. En su segunda venida lo vamos a ver como un rey triunfante, en toda su gloria, majestad y esplendor. Y esa va a ser la última revelación acerca de Dios. Vamos a conocerlo tal como Él es. Y quiero aprovechar estos últimos 2-3 minutitos que me quedan para decirle que toda esta revelación, todo lo que hemos hablado de la revelación, las teofanías, la encarnación, las escrituras, incluso la segunda venida, no son suficientes para que usted pueda salvarse. La revelación, que es la información que Dios ha revelado acerca de Él, no es suficiente si no va acompañada de su gracia. Hay muchas personas que conocen mucho acerca de Dios. Hay muchas personas que predican acerca de Jesucristo. Hay muchas personas que escriben libros maravillosos de teología y van a terminar en el infierno. Porque usted no se salva por la revelación, no se salva por el conocimiento, no se salva por leer este libro. Usted puede leer este libro 1000 veces y aún así entenderlo y no ser salvo. La palabra del Señor nos dice que hay un velo que necesita ser quitado. Hay un velo, un último velo que usted y yo necesitamos que se nos quite. Y eso el apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios. Así como Dios hizo resplandecer la luz en las tinieblas,
Es necesario que Dios haga resplandecer la luz de su evangelio en nosotros. Usted puede ver en Mateo al Señor Jesús recibiendo a algunas personas que le dijeron: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. El Señor tiene que quitar el velo. Claro, el medio para hacerlo es la palabra. El medio para hacerlo es la escritura. El medio para hacerlo es que depositando Él o haciéndole Él creer a usted en Jesucristo. Pero para que eso suceda, su velo, el velo que Satanás ha puesto en todo el mundo, cegando a toda la gente, tiene que ser quitado. Y eso es algo que no lo puede hacer ningún pastor, eso es algo que no lo puede hacer ninguna iglesia, eso es algo que solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios, convenciéndolo a usted de pecado, de justicia y de juicio. La información no sirve de nada si esta información no hace una transformación. Y la primera transformación milagrosa que hace la palabra de Dios en su vida es trayéndolo de muerte a vida, dándole a usted una nueva naturaleza que empieza a anhelar, a desear y a querer de manera insaciable la palabra de Dios. Si usted nos está escuchando, puede ser usted un hermano de la iglesia o puede ser que se congregue en otra iglesia. Usted puede conocer mucho de Biblia y no haber nacido de nuevo. Usted puede entender la obra de Jesucristo y no haberse sometido a su señorío. Usted puede entender las demandas del evangelio y cumplir una que otra, así como lo hacían los fariseos, y estar como el pueblo de Isaías, que el Señor Jesús, Dios les dice a través del profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, me conocen, pero su corazón está lejos de mí. Por eso creo que esta noche es importante que usted entienda la revelación acerca de Dios, que usted entienda el propósito de esta revelación. Y ahora que usted conoce o ha escuchado lo que la palabra tiene que decir a su vida, a la mía, con respecto a su condición, con respecto a las demandas de Dios, deje de una vez por todas de poner excusas para seguir viviendo su vida como la está viviendo. Usted no necesita una nueva revelación para saber qué es lo que Dios quiere de usted. Usted necesita empezar a someterse a la revelación que ya Dios ha dado. Satúrese, estúdiela, léala y pídale al Señor que le quite el velo para que le haga nacer de nuevo. Dice la Escritura que agradó a Dios salvar a través de la locura de la predicación. Pero no cualquier predicación, la predicación de su palabra, de lo que Él ha revelado y de lo que Él quiso decir. Si tu pastor te habla de la situación política, si tu pastor te habla y opina del presidente, del coronavirus, que se dedique a la política o que se dedique a ser médico, pero no a ser pastor. Los pastores tenemos la alta, seria responsabilidad de
decirle al pueblo, le guste o no le guste, lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo, acerca de la humanidad, acerca de Jesucristo y de la necesidad que ustedes y yo tenemos de un redentor. Esa es la importancia de la revelación, esa es la importancia de la palabra. Por eso, en nuestra iglesia, tratamos de ser lo más fieles posibles a la palabra, tratamos de ser lo más fieles posibles a la escritura, apegarnos y que cada una de nuestras prácticas tenga su fuente en la escritura, no en la cultura ni en el mundo. No hacemos cosas porque esto puede funcionar, hacemos cosas si la Biblia manda a hacerlas. Le hago la invitación para que usted estudie su vida, estudie su iglesia, estudie las predicaciones que está escuchando e incluso estudie a su pastor y vea qué tanto se está pegando a la escritura. Porque si no se están apegando a la escritura, no hay esperanza en este mundo caído. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento, gracias porque nos has permitido estudiar esta palabra tan importante que por lo regular escuchamos una y otra vez en las predicaciones. Ayúdanos, Señor, a que ahora ya tenemos este conocimiento, a poder discernir, Señor, a discernir los espíritus, como dice tu palabra, quienes están hablando la verdad acerca de ti y quienes simplemente están entreteniendo, engañando o haciendo perder su tiempo a un pueblo que está condenado. Oro para que a través de estos pequeños discipulados tú puedas quitar el velo cada vez más y nosotros podamos verte cada vez mejor, hasta que esperamos esa revelación total y completa de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, viniendo en gloria con todos los ángeles. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, vamos a dejar unos minutitos para preguntas. No sé si hay preguntas. Si hay preguntas, usted le escribe o me levanta la manito y yo le quito el micrófono y le habilito la cámara para que usted pueda hacer su pregunta por ahí. Espero estén ahí todavía, que no haya sido el rapto. Ok, tenemos voy a desmutear a un hermano que quiere hacer una pregunta. Ed, ¿está por ahí? Hola, hola, ¿me escucha? Sí. Hola, hola. Sí, quería consultar sobre si toda teofanía es una cristofanía, en el sentido de hacer una correcta interpretación de la Biblia, es decir, Jesús se reveló antes bajo estas y estas y estas cristofanías en específico, o toda manifestación de como teofanías dentro de la escritura fueron Cristo. Es súper importante tu pregunta porque realmente no podemos saber exactamente quién de las tres personas de la Trinidad se estuvo manifestando. Podemos tener, por ejemplo, en el Éxodo, en la zarza ardiendo, podemos ver ahí, por ejemplo, en ese texto que empieza hablando Dios
ya, y luego hay como un juego de palabras que no tengo mucho tiempo tal vez para abordar ese tema, pero eh, en Éxodo capítulo 3 dice eh, que Moisés vio una zarza ardiendo, entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Y cuando el Señor vio que él se acercaba, cuando dice el Señor vio, está hablando de Jehová, está hablando del Dios creador, evidentemente. Cuando vio que el Señor se acercaba para mirar, Dios le llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate eh, el, las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. Entonces, y más adelantito, bueno, perdón, me salté el versículo 2, que era el que quería hablar. En el capítulo 3, versículo 2 dice, se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Pero más adelante dice que el Señor vio que él se acercaba. Entonces, ¿quién era el que estaba en la zarza? ¿Era Dios o era el ángel de Jehová? ¿O eran los dos? Ya, entonces hay un juego de palabras ahí en el cual nos deja ver, y en otras ocasiones también, que nos deja ver primero que el ángel del Señor se refiere a la segunda persona de la Trinidad porque habla de que es Dios, ¿ya? En otras ocasiones el ángel del Señor recibe adoración también. Eh, en otras ocasiones el ángel del Señor se presenta haciendo milagros, ¿ya? Entonces, eh, tenemos esa teofanía como el ángel del Señor. Hay otra muy clara en Isaías, por ejemplo, se ve a Dios que está sentado y dice la escritura que hay tres, que están los serafines, ya están volando y están diciendo santo, 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 mientras Dios está sentado en su trono. Y hay un evangelio que creo que es Juan o Lucas, no me recuerdo ahorita, pero hay uno de los evangelistas que hacen referencia a que quien vio a Isaías sentado en el trono y a quien le estaban diciendo santo, 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 era a Jesús. ¿Ya? Entonces, yo no puedo determinar quién era o en qué ocasiones era específicamente Jesús en el Antiguo Testamento, pero a la luz de toda la palabra, creo que en su mayoría siempre fue Jesús. Cuando Dios da el Antiguo Testamento, cuando Dios da las tablas de la ley, que es el pacto mosaico, eh, hay una relación a quién lo da, porque la carta a los hebreos dice que solo aquel que ha testado puede renovar el testamento. Solo aquel que ha testado, cuando muere, el testamento se hace vigente. No tengo los textos ahorita porque si no me alargo mucho, pero la carta a los hebreos hace referencia a que solo el testador puede cambiar el testamento. Solo el testador, cuando muere, el testamento se hace vigente. Entonces, si en el Antiguo Testamento se recibió un pacto, pero Jesús en el Nuevo Testamento dice, este es el nuevo pacto, ¿cómo Jesús tiene la capacidad de cambiar ese pacto que fue dado anteriormente, si no fue él mismo quien lo dio? Entonces, ¿con quién se encontró Moisés en el Sinaí? ¿Con la primera, la segunda o la tercera persona de la Trinidad? Evidentemente creemos que con los tres, pero con quien interactuó, por decirlo así, es bien probable que haya sido la segunda persona de la Trinidad. Ya, ahora esto es algo muy personal, ya que yo he visto a lo largo de la escritura.
y tampoco le quita protagonismo a Dios, porque Dios es un Dios trino. La obra de Cristo es glorificar al Padre, la obra del Padre es que el Hijo sea glorificado. Entonces, no es poner a uno más importante que otro, sino tal vez ver y hasta cierto punto entender desde cuándo nuestro Salvador viene obrando entre su pueblo y desde cuándo el Salvador viene haciendo maravillas para que nosotros nos podamos relacionar con él. No sé si respondo a tu pregunta. Ok. Tenemos otra. Voy a quitarle el micrófono a Debbie. Hola. Bueno, ahí la escribí, pero básicamente platicando con alguien hace poco, me decía, bueno, entiendo de que en el contexto de los evangelios siempre se dice a los 12, a estos que fueron mis apóstoles, y se les dan pues la autoridad para poder hacer milagros y bueno, tener el ministerio apostólico, pero hay un pasaje en 1 Corintios 12:28 que habla acerca de, bueno, va dirigido a la iglesia y dice, bueno, de los diferentes dones que hay. Entonces, ¿cómo podemos entender entonces ese pasaje basándonos en lo que aprendimos hoy de que ya no existen esos ministerios, digámoslo así? Gracias. Es bien importante la pregunta porque no, por lo regular no hacemos la diferencia. Primera de Corintios 12:28, lo leo, dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, y luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, etcétera, etcétera. Hay algo bien interesante que hay que entender. Hay 5 ministerios sobre los cuales la iglesia funciona. El ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio evangelista, el del pastor y el de maestro. Esos 5 ministerios, todos están activos, todos están activos. Lo que sí tenemos que entender es cómo funcionan estos ministerios. ¿Hay apóstoles en la iglesia hoy en día? Por supuesto que hay. La palabra apóstol quiere decir enviado, embajador, quiere decir aquel que va en nombre de. Esa es la palabra apóstol. Ahora bien, apóstoles de Jesucristo ya no hay. Apóstoles de Jesucristo solo fueron los 12. Fueron los únicos apóstoles. Ahora, ¿tiene la iglesia un ministerio apostólico? Por supuesto. La iglesia tenemos la responsabilidad de instruir o discipular personas para que estas personas vayan a lugares donde el evangelio no ha sido predicado, ¿ya? Y estas personas van en forma de misioneros. Los misioneros eran apóstoles. Ahora, a los apóstoles de Jesucristo se les dio un ministerio que no hay otra persona que los tenga. Ellos fueron testigos de la vida de Cristo, fueron receptores directos de su instrucción, vieron a Cristo resucitar, son las características de los apóstoles. Ellos fueron encomendados directamente por Cristo como apóstoles y se les dio la autoridad sobre demonios, para sanar enfermos y para predicar el evangelio. Entonces, hay que hacer una diferencia. La palabra apóstol, más adelante creo que a Bernabé se le llama apóstol y a Silas también creo que se le llama apóstol, pero se le llaman apóstoles por la función que hacían en la iglesia de ser enviados, no tanto porque tenían el ministerio de Mateo, el ministerio de Pedro, que sanaban enfermos, sino porque tenían la función de ser enviados. ¿Ya? Entonces, hay apóstoles hoy en día en función, personas que hagan la función de un apóstol, sí, personas que hagan la función de un apóstol de Jesucristo, ya no, esos ya terminaron. Lo mismo pasa con el profeta. El profeta recibe la revelación, entiende la revelación y proclama la revelación. ¿Hay profetas de ese tipo hoy en día? Por supuesto. Yo tengo la revelación,
¿ya? Entiendo la revelación y proclamo la revelación. En cuanto a la función que hacemos, sí existen profetas. Ahora, en cuanto a ser receptores de una nueva información, ya no existen. ¿Ya? Yo no puedo cortar estos ministerios porque ahí están en Corintios y en Efesios, que ahí están. Ahora hay que entender cómo funcionan estos ministerios. Los bautistas, por ejemplo, son muy conocidos por sus misiones. Los bautistas tienen la idea siempre de discipular personas y mandarlas. ¿Ya? Entonces, en un principio, por ejemplo, si nosotros llegamos a mandar a alguien a un determinado lugar como iglesia, gracia y verdad, el día de mañana, ellos van a ser apóstoles enviados por gracia y verdad. Ellos representan la doctrina, el evangelio, representan las características de la iglesia que aprendieron con nosotros. ¿Ya? En ese sentido son apóstoles. Pero apóstoles de Jesucristo ya no, directamente de él ya no hay, igual que el profeta. No sé si contesto su pregunta. Y en la parte que dice el Ministerio de los Milagros, ¿cómo explicamos eso? Sí, los milagros siguen existiendo. Los milagros siguen existiendo en la iglesia. Yo no puedo negar de que Dios siga haciendo milagros. Ahora ya no los hace a través de las personas, ya. Y lo podemos ver, por ejemplo, con el apóstol Maldonado, que está muy mal equivocado. O sea, la gente hasta le hizo burla y me encanta. Si algo bueno vamos a sacar de todo este coronavirus es que espero yo que las congregaciones se den cuenta de los falsos maestros que tienen como pastores. Personas que decretaron que no iba a llegar la enfermedad a sus casas y va a terminar llegando. Espero que no, ya, pero ya se está dando. El profeta Maldonado, el apóstol Maldonado, hasta canceló una cruzada de milagros, porque Dios sigue haciendo milagros en la iglesia, pero ya no utiliza personas que tienen el don de milagros. Eso fue algo en los tiempos meramente apostólicos. ¿Ya? Yo no puedo decir de que ya Dios no hace, quiero ver dónde está el versículo, estamos leyendo las sanidades, las ayudas, las administraciones, las diversas clases de lengua. Si las entendemos en su contexto, creo que podemos entender que el propósito de estos dones sobrenaturales era para autenticar la palabra de Dios y no para el bienestar en sí del pueblo, y mucho menos del pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue llamado a sufrir, ¿ya? Y podemos ver que estos dones nosotros somos de la postura cesacionista, que estos dones los tuvo la iglesia primitiva, pero fueron cesando a medida que los apóstoles fueron esparciendo el mensaje. Y esto ustedes lo pueden ver claramente en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estuvo enfermo y bien pudo haberle dicho a Pedro: hey Pedro, déjame tocarte, déjame ponerme detrás de tu sombra para yo sanarme. Pero el apóstol Pablo dice que 3 veces había pedido al Señor por ese sufrimiento y el Señor le había dicho: bástate mi gracia. Al mismo tiempo Pablo escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, para ese malestar estomacal que tenés, toma vino, ya, y tal vez con eso te vas a curar, y el poder del Señor. ¿Ya? ¿Por qué no Pablo ora y lo sana? Si él tenía el poder, porque estos dones ya habían empezado a claudicar, habían empezado a disminuir. Podemos ver a Santiago también. Santiago en su carta dice que si hay alguien enfermo, que sea ungido con aceite. No dice sánenlo, ustedes que son profetas, ustedes que son, bueno, sánenlo, ¿ya? Sino que dice únjalo con aceite, que era la forma medicinal de esos tiempos, y oren por él, la parte espiritual, oren por él, y la oración puede mucho, ¿ya? O sea, tengan la esperanza que Dios lo puede sanar, tengan la esperanza que se tome las medicinas, oren por él, y veamos qué es lo que Dios dice, ¿ya? Pero
hay algo importante y prueba de que no existe hoy en día ya el don de sanidad y de milagros, es porque si no, ellos estuvieran a cargo de controlar toda esta pandemia que tenemos, ¿ya? Jesús, dicen algunos comentaristas, que cuando él estuvo en la tierra, erradicó la enfermedad en Jerusalén. Y los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, cuando donde ellos llegaban, sanaban a todo el mundo, aunque eran inconversos. De hecho, hicieron un montón de milagros y después los paganos los querían hacer dioses a ellos. O sea, los milagros no dependían de la fe de la gente, sino que dependían del poder que Dios les había dado a ellos. Ellos llegaban, sanaban, predicaban y algunos creían, ¿ya? No eran milagros para la iglesia. A la iglesia, el apóstol les dice, sufran penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Es más, creo que hay por ahí en Filipenses, y perdón que me extienda en ese tema, pero sé que es un poco turbado. En Filipenses, el apóstol Pablo da gracias por Epafrodito, que dice que Epafrodito estuvo a punto de morirse, pero se curó. ¿Ya? Y dice que él estaba preocupado por Epafrodito, que se iba a morir, pero gracias a Dios no se murió. Ahora, ¿por qué no dice yo lo toqué y lo sané? Porque Epafrodito ya era salvo, Epafrodito no necesitaba milagros, Epafrodito necesitaba glorificar a Dios independientemente de sus circunstancias. Eso lo pueden leer, creo que en Filipenses 2 o 3, en una de esas dos está. No sé si contesto la pregunta. Ok. Mano Daniel. Le quito el micrófono. Mano Daniel. Hola. ¿Cómo es su pregunta? ¿Aló? ¿Hola? Bueno, voy a leer la de mi hermano Daniel. Dice, ¿cómo se puede mostrar que la inspiración de las escrituras es por parte de Dios y cómo entendemos que utiliza hombres imperfectos para conformar el canon bíblico? Curiosamente, ese es uno de los temas que vamos a abordar más adelante. No es que no la quiera contestar ahorita, pero vamos a abordar el tema de las escrituras y del canon bíblico. Entonces, ahí creo que voy a poder explicar de una forma más amplia qué son las escrituras, cómo se conformaron las escrituras y por qué creemos que los 66 libros y no los otros libros que tenemos son considerados inspirados por Dios. Así de que regálame unas sesiones ahí, Daniel, y creo que voy a poder contestarte esta pregunta más adelante. No sé si hay alguien más, ya tengo 2 minutos. En el Facebook, no sé si había alguien. Déjenme revisar rapidito. Bien, creo que no. Bueno, hermanos, la idea de estas sesiones es reforzar la doctrina. El apóstol Pablo a Timoteo le dice que tenemos que perseverar en la doctrina. Y creo que si nosotros entendemos estas cosas y profundizamos en los conceptos bíblicos, eso va a afirmar mucho más nuestra fe. Eso va a afirmar mucho más nuestro conocimiento acerca de Dios y por lo tanto entender nuestro propósito acá en esta
en esta vida. Entonces, su iglesia, como le decía en un principio, se ha caracterizado desde siempre, desde el primer día, en discipular, en hacer discípulos, y siguiendo aquello que dice 2 Timoteo 2:2, donde dice: encomienda estas cosas que has aprendido, encomiéndalas a hombres que puedan seguir predicando. ¿Ya? Entonces, estoy parafraseando, no soy muy bueno para aprenderme los versículos, pero esa es la idea. Entre más teología usted conozca y entre más correcta esté su teología, creo yo que más firme va a estar su fe. Creo que ahí al final en el Facebook, no quiero dejar esta rapidito, nos dice una hermana: ¿quiere decir que en estos tiempos no hay milagros? Sí, sí hay milagros. Siguen habiendo milagros. Los milagros se dan por la misericordia de Dios. Los milagros se dan a quien Dios quiere dárselos. No depende en absolutamente nada del ser humano. Pueden haber personas como Job, que mueran de una enfermedad y clamen a Dios, personas justas, personas que sirvan a Dios con buena actitud, con buen testimonio, y que clamen a Dios por un milagro y Dios no se los dé. Y pueden haber personas que Dios simplemente tiene misericordia de ellos y les hace un milagro. Ahora, lo que estuvimos tratando de dejar claro es de que ya Dios no utiliza pastores, no utiliza apóstoles, no utiliza aceites, no utiliza camándulas, no utiliza rosarios, no utiliza, ¿cómo se llama esto? El Santísimo para hacer milagros. Ya Dios no utiliza cultos especiales de milagros, estas iglesias que por ejemplo dicen, hay culto de milagros tal día. No sabes cuándo Dios quiere dar un milagro. Ya no hay una forma. Antes yo de una manera muy pecaminosa le decía a los hermanos: venga a 6 cultos, a 7 cultos, porque 7 es el número perfecto de Dios. Entonces usted viene a 7 cultos y no falta a ninguno de ellos, Dios le va a hacer su milagro. Rete a Dios. Lastimosamente así nos habían enseñado, pero Dios no puede ser condicionado por absolutamente nada que haga el hombre. Primero, y segundo, Dios ya no está utilizando personas con el don de sanidad. Si existiera un don de sanidad, que yo llego y toco y oro por usted y la gente se sana, entonces les pido, si usted conoce a alguien que tiene el don de sanidad, le pido que por favor lo mande para Italia. Páguele el boleto, le decimos al señor presidente que esta persona tiene el don de sanidad y lo mandamos a que toque a todos los enfermos que están en Italia, porque allá lo necesitan más que aquí. Allá lo necesitan más que en su iglesia y en su pueblo, que en su ciudad. Allá lo necesitan más porque allá la gente se está muriendo. ¿Ya? Pero como no hay dones de sanidad, los pastores con estas cosas están bien guardaditos. ¿Ya? Entonces, espero que usted crea más en la revelación de Dios que en la revelación de sus pastores, de sus profetas, de aquellos que usted cree que tienen una nueva palabra de parte de Dios, pastores que tienen sueños, pastores que hacen milagros. Eso ya cesó. ¿Ya? Entonces, confía en la palabra de Dios. Si Dios tiene misericordia de usted, le va a sanar. Y si Dios tiene misericordia de usted, también lo va a hacer partir de esta tierra y llevarlo a su presencia. ¿Ya? Entonces, cualquiera de las dos cosas, sea en la vida o en la muerte, dice el apóstol Pablo, somos del Señor. Bien, hermanos, la idea es llegar hasta las 9 y ya nos pasamos 4 minutos. Así es de que vamos a orar. Si usted tiene alguna pregunta, me la puede escribir y con eso podemos empezar la próxima semana. Vamos a orar y nos despedimos, Padre. Gracias por este discipulado. Gracias porque hay un pueblo, Señor, que está hambriento de tu palabra. Y puedo dar fe que este pueblo no tiene hambre de tu palabra como resultado de la angustia o de la tribulación por la que estamos pasando, sino que es un pueblo que siempre ha estado atento a querer aprender más de ti. Desean, como niños recién nacidos, la leche no adulterada,
La leche, la palabra de Dios que es pura, la palabra de Dios que no ha sido tergiversada, que es la única que puede edificar nuestros corazones y nuestras almas. Señor, no tenemos la mirada en las cosas de las terrenales, no tenemos la mirada en nuestra economía, no tenemos la mirada en nuestra salud, tenemos nuestra mirada en las cosas de los cielos. Allá donde tú nos has dicho a través de tu palabra, nos esperas y donde vamos a pasar la eternidad contigo. Ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos en tus manos a los hermanos de la iglesia, a las personas que nos están escuchando, para que tú, Señor, puedas obrar en sus vidas, primeramente quitándoles el velo y haciéndonos creer en ti. Y segundo, Señor, permitiendo que atesoremos cosas en los cielos, que allá no llega la enfermedad, allá no hay ladrones, allá todo lo que atesoremos allá va a servir para nosotros en la eternidad. Permítenos que en ese tiempo de cuarentena podamos darte la gloria y la honra a ti. Ayúdanos a tener paciencia, ayúdanos a tener paz, a tener tranquilidad, a tratarnos realmente como cristianos. Esposos, traten a sus esposas como Cristo trata a su iglesia. Esposas, respeten a sus maridos. Hijos, sométanse a sus padres. Padres, no exasperen a sus hijos. Estamos en unas condiciones bastante especiales, pero más que dificultad, son oportunidades para glorificar a Dios y mostrar la transformación que le ha traído a nuestras vidas. Bendícenos una vez más, danos una noche de descanso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Les amamos.